Lo anunciamos en los temas principales del programa de hoy, hablar del tratamiento metabólico por obesidad o de la obesidad. Está Jorge Pujol ya con nosotros. ¿Cómo va, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bueno. Médico especialista en estos temas. ¿En qué consiste este tratamiento metabólico de la obesidad? Bueno, en realidad las herramientas farmacológicas que tenemos los médicos están divididas en dos grandes grupos. Sí. En los grupos psicofármacos, donde el médico no puede dejar de estar presente en la decisión del tratamiento, Sí. donde es muy poco probable que exista un automanejo, y si lo hay es peligroso, que es todo el manejo de los antidepresivos, antiepilépticos y anorexígenos, que hay una herramienta y una gama y un abanico muy grande de tratamientos, que de eso podemos hablar al futuro. Pero el jueves pasado hablamos de estos productos que por ahí se venden, sí, con cierto marketing, con la idea de poder adelgazar. Y en realidad hay también una gama de productos que existe en el tratamiento de la obesidad que los médicos damos y que los pacientes pueden comprar de venta libre en las farmacias. Ajá. Y que sí son viables en el uso de esos mismos. Por ejemplo, cuando yo como un procesado, Sí. y sé que eso me va a engordar y no quiero que me engorde, yo puedo inhibir ciertos lugares del mecanismo de absorción. El aparato digestivo, desde la boca hasta el ano, se divide en dos grandes trazos. Una primer parte que es el mecanismo donde se digiere, se hace la digestión de los alimentos. Es decir, yo como un pedazo de carne, una fruta, una verdura, y se desarma todo eso. El famoso bolo alimenticio. Y llega, claro, sale del estómago con un volumen menor a 2 milímetros de tamaño, Ajá, totalmente desarmado, para que después ocurra la segunda parte del aparato digestivo, que es la absorción de esos alimentos. Sí. En ese lugar yo puedo interactuar, o sea, inhibir absorciones. Ajá. Entonces, por ejemplo, se descubrió que de la cáscara del poroto se produce una sustancia que me inhibe la absorción de los almidones. Sí. Esto no logra el 100% de la inhibición, pero es algo interesante, porque yo, por ejemplo, me quiero comer una porción de pizza, no quiero engordar, con esa cáscara de poroto yo podría disminuir... Claro, hay un polvito. El efecto. Y hay un polvito que se vende, que sí, la gente sí. inclusive se puede comprar de venta libre, donde yo puedo rociar, y inclusive hay publicidades arriba. Sí. Son publicidades que en realidad, o son ideas que en realidad nosotros discutimos mucho, porque por ahí la gente piensa, bueno, entonces me como lo que quiero, total, tiro el polvito, Claro. y yo con eso no voy a engordar, y no es así. Ese polvito te puede disminuir un 10%, un 15% la absorción de los hidratos de carbono, pero lo demás va a entrar. Y no tiene un efecto colateral, no solamente eso, sino utilizar algún tipo de inhibidor del metabolismo, porque viste que hay como 10.000 cosas, como decías vos. Sí. Apostando, ¿no?, al cambio de hábito, que es lo que tanto cuesta, pero lo que de alguna forma tiene un margen de éxito a futuro. Seguro. En realidad hay un término que vos dijiste, un inhibidor del metabolismo, o términos así. Hay mitos. Y creo que es muy importante que acá rompamos muchos mitos. Dale. Por ejemplo, hay un mito que son los quemadores de grasa. ¿Viste que muchos dicen, bueno, me voy a tomar un quemador de grasa, quiero quemar la grasa? Porque en la imaginación de la gente, ¿qué es? Una pastilla que yo tomo y de golpe me va a quemar la grasa. Entonces, eso no es verdad. Imagínate si existiera un quemador de grasa, yo les advierto a toda la gente que el cerebro es un órgano lleno de grasa. O sea que sería peligrosísimo si existiera esa posibilidad. Eso no existe, no hay un quemador de grasa. Y cuando alguien te dice te voy a dar un quemador de grasa, te está haciendo un verso, como decimos nosotros entre los amigos, ¿de acuerdo? Pero sí hay inhibidores de absorción de hidratos. Inhibidores de absorción, sí. Ese polvito tiene pero evidencia, en poca medida, o sea, tiene en un porcentaje evidencia, menor. y esto es importante, A ver. tiene evidencia científica de que sí es inhibidor de los procesados de hidratos de carbono. Entonces, ese polvito está autorizado, inclusive, y avalado por la Asociación de Obesidad de la Argentina, varias asociaciones y asociaciones de nutricionistas. Después hay un medicamento que inhibe la absorción de las grasas. Es el famoso Orlistat, que es un remedio Orlistat. Hay muchas marcas, pero la droga se llama Orlistat. Orlistat de 120 miligramos, yo puedo tomar ese medicamento antes de las comidas, entonces me va a inhibir la absorción de las grasas en un 30%. ¿No es contra natura? La pregunta ignorante que te hago, porque yo Sí. te escucho y Sí. te lo preguntaría si estuviese sentada con vos en un consultorio Sí. o a cualquier. ¿No es ir contra la naturaleza como tomar algo? O sea, me cuesta pensar de tomar algo para que después lo que voy a ingerir
llegue diferente o salga, no, no entre a tu cuerpo. O sea me da que, como ir contra la naturaleza corporal. bueno, es que vos has dicho algo A ver. interesante que parte de la... Porque no nos olvidemos que la obesidad es una enfermedad. Total. Está claro, o sea que hay un contexto psicológico. Y entonces por ahí, bueno, vos pensás que es una gran preocupación de toda la ciencia de la obesidad encontrar soluciones. Ahora tenemos soluciones que son las famosas, que venimos hablando hace mucho tiempo, pero en todo lo que es el mecanismo de absorción están estos inhibidores y tenemos que decir que son inhibidores, que son herramientas que se pueden usar. Por ejemplo, Tal si vez yo no lo estaba pensando para ese, claro, perfecto. No lo estaba Capaz que pensando vos en decís la cuando enfermedad. falla la voluntad, cuando no hay una voluntad de hacerlo naturalmente, de ingerir menos cantidad de por lo menos alimentos o alimentos que más el daño sanos no y sea demás. tanto. Claro, 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 o sea que- claro. Entonces, por ejemplo, estos inhibidores Orlistat, yo lo puedo tomar antes de una comida, de hecho se toma 1 hora antes de la comida, y el 30% aproximadamente de la grasa Sí. no va a ser ingerida o absorbida. Ok, Eso claro. sí, esa grasa después va a salir por el ano en forma de aceite. ¿De acuerdo? Igualmente no Y tiene algún esto- pase de factura eso, Jorge. Sí, o sea, por más por supuesto. Porque siempre es como que vos tomás un medicamento y sabés que algún coletazo Sí. tiene, sí o sí, indefectiblemente. ¿Qué Eso- coletazo eso tiene? es básico, o sea- Inhibidores, quemadores o lo Bueno, que sea. la grasa es un vehículo para absorber vitaminas y muchos elementos que son liposolubles. Entonces, si yo inhibo la absorción de las grasas, esas vitaminas no van a entrar a mi cuerpo. Entonces, no son remedios aconsejables para usar en el largo tiempo o en forma crónica. Pero inclusive estos inhibidores de grasa se usan para la constipación. Pero, El Orlistat. doctor, Sí, entonces es verdad. volvemos al tema de que esto, yo decía recién de la voluntad. Inclusive hay personas que no depende de la voluntad. Es que como tienen una enfermedad, no pueden, la Claro. voluntad no depende justamente La de la voluntad está voluntad. enferma. Claro, entonces Claro. deben recurrir a esos medicamentos. Son Sería- no- remedios no sé que si- tienen que ser parte de una estrategia. ¿De acuerdo? En la estrategia básica de la obesidad, vos tenés un paciente obeso, vos tenés que decirle 2 cosas. Mira, vamos a hacer, por empezar, vamos a dejar de engordar. O sea que hay que detener el consumo de alimentos que Claro. inevitablemente sabemos que se va a transformar en grasa porque el cuerpo tiene una capacidad de no desperdiciar los almidones. ¿No es cierto? Entonces, bueno, hay que dejar de comer almidones y eso es todo un sacrificio, que donde hay estrategias nutricionales, hay estrategias conductuales, en fin, hay muchas estrategias para poder lograr que disminuya ese volumen de hidratos de carbono que yo voy a comer y que sé que me van a engordar. Sí. Y por otro lado, hay que adelgazar, que son cosas distintas. Y adelgazar, en realidad lo que es no meter grasa a tu cuerpo para que el cuerpo no le quede otra que usar las reservas grasas que vos tenés. Esas son las 2 grandes herramientas del tratamiento. No engordar y poder no comer grasa para que vos adelgaces. Hay algunas grasas que engordan, que mejor dicho, que el cuerpo prefiere a las tuyas, Ajá. que son las grasas vegetales. Entonces los aceites, la palta, la almendra, Que las son grasas nueces, buenas esas, de alguna que son forma. grasas muy buenas, pero el cuerpo siempre va a preferir el queso, que hablamos Claro. del queso. Vos comes eso y nadie te puede decir que son alimentos malos, pero si vos querés adelgazar y no vas a, porque el cuerpo va a preferir esa grasa y no la tuya, entonces nunca bajas de peso, ¿de acuerdo? Entonces, ahí entran estos mecanismos inhibidores, que son productos que se venden legalmente, no son... Y como bien decís, o sea, es importante, dice Anita, no, es importante que pueden tener efectos secundarios y por supuesto que los Sí. pueden tener. Entonces la fiscalización o la supervisación de un médico o un nutricionista es importante porque ellos conocen hasta dónde estos remedios pueden actuar. Pero son estos 2 grandes grupos de medicamentos, que son medicamentos no psicofármacos, Sí. que yo puedo usar y que inhiben la absorción de alimentos. Uno para que no engordes, que son los hidratos de carbono. Sí. Y otro para poder adelgazar, que son los inhibidores de la Pero grasa. eso vos los aconsejás de alguna forma orientados, ¿no? Que yo vaya y diga, dame esto, dame... O sea, orientados por un médico, digo, a la hora de usarlos. Mirá, cuando vos tenés un paciente obeso, porque el problema ¿cuál es? Cuando vos tenés un paciente obeso polimedicado, Sí. que vos tenés un paciente, por ejemplo, que está haciendo un tratamiento con antipsicóticos, con remedios psicofarmacológicos, donde no podés actuar con otras terapias. Sí, sí, donde sí. inclusive el psicólogo te dice, mira, no nos metamos en esto porque estamos con una prioridad distinta. Entonces, bueno, tenés estas herramientas que Ok. por lo menos haces menos daño o por lo menos evitás o retrasás el proceso de obesidad. Claro. Que se haga publicidad y que se venda en forma libre es una cosa y es importante que nosotros anunciemos eso. Cuando te dicen que un producto quema grasa, eso es mentira, ¿de acuerdo? Entonces los quemadores de grasa, sacalos porque no existen.
Es un dato muy importante porque hay gente que asociaba antiguamente la tiroides con obesidad. Sí. Entonces, es verdad. entonces venían muchos productos con polvos de tiroides, con estimulantes tiroideos, con residuo final de tiroides, que en definitiva activaban la glándula y podían producir inclusive la enfermedad, que es el hipertiroidismo. Enfermedad que tiene miles de consecuencias negativas solo por bajar de peso. Entonces ahí en la balanza no hay que usar eso. Claro, claro. Y esos remedios activaban tu metabolismo, entonces vos decías, bueno, me estoy quemando la grasa. Bien. Otro mito importante para terminar es cuando por ahí te dicen, mira, esto te voy a hacer un aparato que te va a mover la grasa y la vas a perder por la orina. Eso es un bolazo, pero grande como una casa, y quien lo dice realmente no tiene idea de fisiología. Y es importante también decirlo porque, aunque te parezca mentira, hay gente que gasta mucho dinero en ciertas terapias manuales o aparatos donde te prometen algo que no tiene relación con la fisiología. Ok. Entonces, bueno, la idea de hoy es decir que sí existen herramientas que no son psicofármacos, como el polvito este de la cáscara de poroto y el Orlistat, y que la palabra quemador de grasa o que la grasa te va a salir por la orina, estamos hablando, si alguien te dice eso, pensá que te estás hablando con alguien que te está haciendo un comentario sin seriedad fisiológica, Ok. y eso no es bueno. Ok. Jorge, Bien. muchísimas No, gracias. gracias a Jorge. ustedes. Hasta Muy pronto. bien, Felicidades. Hasta gracias. luego.